Por eso es que agradezco mucho a dos referentes del asunto, que es Ipsos e INRA, que nos permitan escucharlos. Vamos a ir por partes. En un primer momento vamos a conversar precisamente con el responsable de Ipsos, que es una empresa muy importante, que es Carlos de Zúñiga, y más adelante tendremos una conversación con Luis Mercader, que es quien mide INRA. ¿Qué dice Ipsos? ¿Qué dice INRA en este asunto de las mediciones? Escuchemos lo que ambos tengan que decir al respecto de este debate y de esta discusión, así que le aprecio en este primer momento a Carlos de Zúñiga, director de Ipsos, que nos tome la comunicación vía Skype. Carlos, buenos días y bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, pues con este asunto, y yo lo que propongo es que nos ayuden a entender y cada quien explicar cómo se miden las audiencias, qué elementos se ponen a la mesa y cómo explican unos y otros, en este caso los dos invitados que no estarán juntos, pero que le preguntaremos lo mismo a Mercader, cómo se explica que tengamos diferencias diametralmente opuestas o abismales. No puede ser que alguien esté en primer lugar en una medición y en otra medición en 25. No hay margen de error que valga para algo tan disparatado. ¿Qué está ocurriendo, Luis? ¿Qué dices tú? Carlos, perdóname. Carlos. Ay, perdón, pensé que estaba Luis. No, Luis estará después. Carlos, perdóname. Mira, la realidad es que no es posible explicar esas diferencias. Y creo que la única forma que habrá que explicar si esas diferencias corresponden a los universos, corresponden a las metodologías. Lo que nosotros podemos medir es una medida en la que no hay forma de incluir sesgos, porque medimos con una aplicación, una app, que está instalada en celulares de los panelistas. Los panelistas no pueden influir en lo que la app está grabando de manera pasiva. Ellos no hacen nada. La información se va a nuestros servidores en Londres y de ahí al reporteador. No intervienen entrevistadores, coordinadores, supervisores, codificadores. No hay personal en medio. Es totalmente electrónica y por lo tanto es totalmente confiable. No hay posibilidad ninguna de generar sesgos. Entonces, haciendo comparaciones entre nuestras propias informaciones, tenemos las medidas que usamos de recordación con el Estudio General de Medios y las comparamos con la información que produce Mediacel, que es como se llama nuestro producto de medición de audiencias de radio, y la información tiene la misma tendencia, tienen diferentes volúmenes, cambian en algunas cosas, pero sustancialmente tienen la misma tendencia. El orden de las estaciones, siempre la audiencia es mucho mayor en musicales que estaciones habladas. Los grupos, el orden de los grupos es el mismo. Lo que sí nos da es mayor granularidad, nos da más información, porque la gente suele olvidársele o no estar consciente de las estaciones de radio que escucha, y cuando se lo preguntamos tiende a omitirlas. Entonces tenemos una información más granular, más precisa, y esto nos da mucha confianza de que nuestra medida es muy buena. Cuéntame una cosa, Carlos. Ipsos, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué alcance tiene? ¿De qué tamaño son? ¿Dónde trabaja Ipsos en el mundo? ¿Solo están en México? Cuéntanos de esta empresa más. Mira, Ipsos es la tercera agencia de investigación de mercados más grande del mundo. Estamos presentes en 90 países. Tenemos algo como 8,000 empleados de planta en estos 90 países. Y bueno, cotiza en la Bolsa de Valores de París. Y en México está presente desde un poco antes del año 2000, en que entraron con una pequeña oficinita y luego
adquirieron la empresa donde yo trabajaba, que se llamaba BIMSA. Fuimos Ipsos BIMSA durante unos años y a partir del 2005 por ahí hemos sido solo Ipsos. Somos la empresa que más factura en estudios hechos a la medida. Y ¿qué más te puedo contar? Somos fundadores de AMAI, estamos auditados 3 veces al año, somos auditados, tenemos certificado ISO 9000, ISO 2000, no sé qué tanto, y bueno, es una empresa pues muy grande, muy seria. Carlos de Zúñiga, dices, estamos auditados. Fíjate que estás hablando de un tema que es parte fundamental de lo que se planteó ayer por parte del presidente de Radio Centro, que es, bueno, pues que nos auditen, ¿no? O sea, un poco estamos aquí frente al asunto de a quién le creen, y yo digo, bueno, está tremendo preguntar eso, porque si uno dice en el lugar número 1 en la audiencia y el otro dice en el 25, ¿frente a qué cosa estamos? Frente a que alguien está mintiendo gravemente. La idea y el planteamiento que se hace es pues que nos auditen, cosa que me parece sensato. Tú dices, ya estamos auditados, pero te pregunto, ¿estarían dispuestos a otra auditoría como empresa? Déjame recuperar este fragmento, Carlos, de lo que dijo Aguirre ayer aquí y regreso contigo para escucharte. Las empresas, en este caso que mencioné, me refiero tanto a Nielsen, a Ipsos, a TGI, todas ellas coinciden. La única que no coincide es INRA. INRA es una empresa que factura aproximadamente 25 millones de pesos al año y que tiene serios problemas en la industria, no tiene credibilidad y desgraciadamente puede haber comentarios como este que estoy haciendo yo un poco subjetivo, pero en realidad es algo fácilmente demostrable. Se puede hacer una encuesta a nivel nacional con los radiodifusores y la respuesta va a ser en el sentido que yo digo. En una sociedad mundial que está convirtiéndose... Este era un segundo audio, perdóneme, del ministro en retiro, José Ramón Cosío, que hace rato estuvo por acá, se coló este audio, que también, por cierto, habló también del tema en la parte final de la conversación, pero me quedo Carlos de Zúñiga, con este planteamiento que se está haciendo de, bueno, si se encuentra en esta encrucijada la industria de la radio en México, con estas mediciones disparatadas, en donde ustedes dicen, nosotros somos Ipsos, somos esta empresa con estas características y nosotros tenemos una metodología fiable y nuestra información es fiable. Lo mismo dirá INRA y vamos a escuchar a INRA lo que tenga que decir al respecto, pero tenemos un problema de alcance importante. ¿Estaría, pregunto, Ipsos dispuesta como empresa, digamos, a someterse a una auditoría ya fuera de el INEGI, de la UNAM, del POLI, de Ernst & Young o de las instancias que propuso Aguirre, u otra modalidad que fuera aceptable pues para todos y que el resultado fuera creíble? ¿Están ustedes dispuestos a algo así? Sin duda, y yo creo que eso nos llevaría a lo que pasa en todos los países del mundo. A ver, cuéntanos qué pasa en el mundo, gran tema, Carlos. A ver, venga. En todos los países hay instancias. En Estados Unidos existe una instancia que se llama el Media Rating Council, que se encarga de no solo de avalar y decir que esa medida es buena, sino de ayudarles a las medidas a corregir sus errores. Entonces, dentro de estas auditorías, si detectan errores u omisiones, se lo hacen saber a la empresa auditada, de modo que se corrija y que haya este sistema en donde podemos confiar cada vez más en las medidas. Entonces, me parece que es algo muy, muy importante que existan esas, que todos nos sujetemos a esas medidas y que de alguna manera los que somos árbitros en este juego de los ratings también seamos supervisados. Entonces, me parece una gran idea.
Ahora, dime una cosa, bueno, a mí también me parece una gran idea, porque de qué otra manera se va a dilucidar el tema si tenemos si tenemos medidoras que arrojan estos datos disparatados. No parece que haya receptividad, digámoslo de esa manera, por lo menos en lo que hemos podido revisar en los monitoreos de todo lo que se dijo ayer durante las transmisiones del grupo Radio Fórmula. Bueno, hay un solo discurso muy particular que se repite en cada uno de los espacios que fueron, que ocuparon este tiempo para hablar del tema, pero no alcancé a ver que hubiera alguien que dijera, bueno, pues sí, que se audite y que haya una transparencia del tema. No parece que haya receptividad en ese sentido. Vamos a preguntarle a INRRA en un momento más, como digo, y veremos qué respuesta tiene sobre esa propuesta o lo que tenga que decir al respecto. Déjame plantear, Carlos de Zúñiga, el tema también de esta manera. ¿Para qué sirve? ¿Qué alcance tiene? ¿Para qué se miden las audiencias en México y en el mundo? ¿Qué importancia, qué relevancia dirán el público que nos sigue en esta mañana? ¿Para qué demonios quiero yo saber quién está en primero y quién está en 25? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? ¿Qué tipo de afectaciones o de impactos tiene este tipo de información, este tipo de estudios? Mira, Carmen, hay dos temas fundamentales para los que se usa la información de los ratings. El primero y más conocido es para comprar y vender radio. O sea, es para que la gente que quiere pautar, que es como se le llama a la compra o a poner la publicidad, sepa dónde va a alcanzar a sus audiencias y qué audiencias complementan unas a otras. Entonces, en ese sentido, tienes que poder confiar en que si digo que son 4 personas, pues son 4 y no 5, ni 8, ni 2. Y del otro lado, ¿a qué precio me la vendiste? Y el precio es un precio razonable, justo, etcétera. Y esa es la mitad del uso. La otra parte del uso, que es fundamental, es para saber si lo que estás poniendo al aire le gusta a la gente y cómo puedes hacer que lo que pones le guste más, que eso es la programación. Y entonces esos son los dos usos fundamentales de la medición de audiencias. Y en ambos, por supuesto que sería muy inocente o muy tonto llamarse a engaño y decir yo estoy en primero cuando en realidad estoy en el 25 o viceversa. Uh-huh. Entonces sí es muy importante que todo el mundo sepa que los números son confiables y que los datos son verídicos. ¿Qué pasa con la industria? A ver, ¿qué pasa con los que compran en radio espacios cuando se da un debate de esta naturaleza? No es la primera vez que ocurre, hace algunos meses ya se dio un debate similar y bueno, a ver, si yo soy la Coca-Cola o si yo soy la Secretaría de Gobernación que necesito hacer una campaña o si yo soy alguien que necesito comprar un espacio publicitario en la radio y veo esto, ¿qué efectos causa? ¿Qué tipo de situación? Yo creo que lo más terrible de esto es que cause desconfianza y que la gente diga, no, mejor no me anuncio en ese medio porque no sé si me están dando gato por liebre. Uh-huh. Entonces, creo que ese es lo más terrible. Ahora, del otro lado, también es cierto que si las medidas no son buenas, si estoy comprando con bilimbiques, pues no sirve. O sea, tienes que tener una moneda de cambio que vale la pena, ¿no? O sea, yo creo que ese es un tema fundamental. Ahora que exploras y nos cuentas, Carlos de Zúñiga, director de Ipsos, la experiencia internacional, digamos, has hablado de instancias que se dedican en el mundo democrático y moderno, digamos, a la supervisión de estas mediciones por la importancia que tiene para las industrias, para el mercado, en cierto sentido para las democracias también, porque estamos hablando en buena parte de la historia de dinero público, no solo de dinero público que se utiliza, sino de la eficiencia en lo que se utiliza y de los efectos que esto pueda causar, y también, hay que decirlo, pues de países como México, que hemos gastado burradas de dinero público de forma discrecional a lo largo de la historia, y que una parte de esta historia está involucrando también mediciones que ahora se ponen en duda de manera muy abierta. Así que la melé, el cóctel es bastante complicado, Carlos.
Sí, sin duda. Y yo creo que sería buenísimo que saliéramos de esta discusión con un acuerdo de industria de auditarnos, de caminar en un sentido que le dé certeza a no solo a los clientes de Ipsos, a los clientes de todas las empresas medidoras, pero a los clientes de radio también, que lo que están comprando vale la pena. De las cosas que encontramos en radio es que radio llega al 88% de la gente cada mes. Wow. Es un medio fundamental y tiene que estar bien medido, tiene que tener buenos números para que la gente pueda pautar, pueda comprar con confianza y llegar a su público correctamente. Sin la menor duda, estamos en el tema y por lo pronto lo que aquí estamos viendo es que Ipsos, esta empresa internacional, la tercera más importante de medición de mercados en el mundo, pues dice, yo ya estoy auditada, pero no tendrías problema de este proceso. Dime una cosa para cerrar, en tu experiencia y en lo que te ha tocado vivir como un experto en la materia, a nivel internacional, que sirve mucho la comparación, ¿qué papel juegan los gobiernos? ¿Qué papel juegan instancias públicas? ¿Estos entes son públicos o son privados? Por ejemplo, los que revisan los ratings. ¿Qué puedes contar de eso? Mira, el ejemplo más cercano que tenemos, que es en los Estados Unidos, el Media Rating Council fue formado por ley. O sea, es en Estados Unidos el órgano oficial. En algunos otros países, en España, por ejemplo, conozco el dato, los entes del gobierno forman parte, junto con la iniciativa privada, de un comité de industria que es el que le da certeza a todos los demás. Entonces, la organización puede ser diferente, pero en todos los casos, todos los que están interesados en los anuncios y el gobierno o las entidades públicas son parte de ellos, forman parte de este proceso de supervisión, validación, mejora continua, que ayuda a que las medidas siempre sean las mejores posibles. Pues ahí está un gran tema. Carlos de Zúñiga, director de Ipsos, te aprecio mucho que nos tomes esta comunicación y si no tienes inconveniente sigamos hablando del tema porque coincido contigo que esto tiene que tener alguna trascendencia importante para México en un asunto relevante como la medición de audiencias en la radio y en la tele. Déjame cerrar aquí, Carlos, si no te importa, ¿qué pasa con el mundo de la televisión en México? Ha habido capítulos en los últimos años muy complejos respecto a las mediciones de audiencia, ciertos pleitos en el camino. En este momento 2019, ¿qué me dirías de la medición de audiencias en el otro gran medio que es la televisión? Mira, ahí hace muy poquito, hace 15 días o por ahí, justo Nielsen Ibope anunció que había sido avalado por el Media Rating Council de los Estados Unidos, al carecer en México de un organismo de este tipo, ellos recurrieron al Media Rating Council y les dio su aval, los supervisó y les dio su aval, lo cual me parece que como una iniciativa propia de Nielsen fue muy buena, a pesar de ser mi competidor. Sí. La verdad es que lo admiro, me parece muy bueno, porque le da certeza a los compradores de televisión sobre una medida que ellos están ofreciendo al mercado. Y creo que todos los que estamos en este camino tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia generar las certezas y la radio va a generar las certezas a partir de lo que nosotros hagamos bien hecho. Entonces, sí me parece que es un círculo virtuoso que ha iniciado Nielsen y que está generando ese tipo de cosas. Déjame ahora sí cerrar porque no puedo no preguntarte del otro gran territorio que es el territorio digital, un espacio como el nuestro, que es un espacio que nació nativamente en digital en el www.aristeguinoticias.com, donde estamos desarrollando este programa, y en la alianza con Radio Centro toman nuestra señal para transmitirla en el país con la radio, así que nos miden en la radio, pero también nos miden en lo digital, en este otro territorio que es otro bicho. ¿Qué me dices, Carlos? Mira, ahí la medida la está haciendo Comscore y la verdad es que no sé si Comscore en México ya está auditado por alguna entidad internacional. Sé que está certificado por el Comité de Investigación de Medios, que ellos han trabajado para ver que su metodología sea la correcta. Y de hecho con Comscore tenemos una alianza para liberar
una base de datos conjunta entre el Estudio General de Medios y Comscore, y claro que lo hacemos con ellos porque confiamos en sus datos, confiamos en que lo que ellos hacen es bueno y ellos confían que lo que nosotros hacemos es bueno. Entonces, sí creo que en el caso de digital todavía hay más que avanzar. Hace apenas muy poquito en Estados Unidos se están sacando estándares de viewability y se va mejorando cada vez más, pero debo decirlo, las medidas de online son muy buenas, son muy precisas, y eso tenemos que tenerlo en todos los demás medios, y tenemos que tener esa certeza, esa claridad y esa capacidad de generar certidumbre en todos los mercados. Ni más ni menos de eso estamos hablando. Carlos de Zúñiga, director de Ipsos, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y sigamos en contacto, si me lo permites. Buenos días. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, Carlos.